Sí, efectivamente, imagino que a algunos les sorprenderá escucharme hablando de estos temas que no tienen nada que ver con lo que normalmente escribo. Claro, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones y al final acaba consagrándose a aquello que mejor le sale, pero bueno, también es normal que uno tenga más áreas de interés. Y el caso es que el tema de la presencia de España en África pues lleva muchísimo tiempo interesándome, muchísimo. Aunque fue un descubrimiento absolutamente casual, ¿no? Llega un momento en que uno empieza a trabajar, en mi caso como profesor, y bueno, pues como ya tienes dinerito, te dedicas a viajar. Y el primer viaje que hice con compañeros de trabajo eran todos profesores de biología y estaban todos locos por irse a Kenia a ver animalitos. Yo tenía una curiosidad porque siempre que veía los documentales de animalitos, de la DOC, pues como todos, me quedaba atorrado. Y bueno, voy a ver si esta vez veo de verdad los animales y no me duermo. Pero claro, la cabra tira al monte y ellos estaban entusiasmados viendo los animalitos y yo me lo pasé muy bien un día que fuimos a Mombasa. Porque en Mombasa había un castillo que dominaba el puerto y yo naturalmente, si veo un castillo, me tiro de cabeza al castillo, es lógico. Me interesa más ese tema. Así que vamos al castillo y claro, me quedé de piedra. Porque subes la rampa de acceso y me encuentro un escudo. Es que era el escudo de Felipe II. Claro. Claro, sí, uno recuerdo de que se lo he contado cuando estudiaba, aquello del imperio que nunca se ponía al sol. Pero te parece que es una frase un poquito literaria, que como no acabas de ver el sentido, ¿no? Pero que de pronto en Mombasa, que te encuentres un castillo con el escudo de Felipe II, como si estuvieras en cualquier ciudad española, dices, ostras, que es verdad, esto es verdad, lo del imperio que nunca se ponía al sol, ¿no? También, y en este caso fue por otro motivo, porque antes se hacía mucha montaña, empecé a viajar por Marruecos, que tiene unas montañas increíbles, pero también llegó un momento en que, junto a las montañas de Marruecos, empecé a ver el desierto. Y el desierto es un sitio que fascina. Cuando uno ha viajado por el desierto, te enloqueces, es una cosa de un atractivo increíble. Bueno, pues finalmente optamos para ir al desierto de Argelia, nos vamos al desierto, perdón, de Marruecos, vamos al desierto de Argelia, que es más desierto. Y el barco hay un barco todas las semanas desde Alicante hasta Orán, una ciudad que, lo digo siempre a mis alumnos, atentos porque Orán está más cerca de Alicante que Madrid. En línea recta está más cerca. Bueno, pues vamos al desierto del Sahara, al profundo Sahara, y desembarcamos en Orán. Más o menos todo el mundo que haya estudiado un poquito, yo he estudiado la carrera de Historia, pues sabes que se conquistó con Cisneros. Bien, y sabes que casi 250 años fue una ciudad de la corona española. Bien, pero tampoco acabas de entender muy bien qué significa eso, ¿no? Lo espectacular es cuando sales del puerto y te encuentras con las fortificaciones de Orán al-Mazar-Kebir, Mazar-Kebir, impresionantes. Una fortificación increíble. Claro, después me enteré que en tiempos de Felipe II se había invertido tanto dinero en la fortificación de Orán y Mazar-Kebir como en la construcción del Escorial. Dice, luego, no fue que simplemente que estuvieron aquí, bueno, no, aquí hubo un empeño muy fuerte, ¿no? Así que te pones a pensar, Orán, Mombasa, pues esto es un tema interesante para profundizar. Bueno, eso fue lo que me llamó la atención y pensé que podía ser una buena idea estudiar a Luis del Mármol Carvajal, que es un autor tan inevitable como injustamente olvidado. ¿Por qué Luis del Mármol Carvajal? En cuanto me puse a averiguar un poquitín, descubrí que este señor tenía un libro fabuloso, impresionante, llamado Descripción General de África. No sé si alguno de vosotros, al ver el título de esta charla de hoy,
ha tenido la curiosidad de decir, ¿y este quién es? Luis del Mármol Carvajal lo encuentras en Wikipedia, no es ningún secreto. Pero siempre se habla de él en relación con su libro famosísimo sobre la guerra de las Alpujarras. En cambio, esta otra dimensión puramente africanista de Luis del Mármol es la que no se trata, ¿no? Por eso yo le he puesto a esta conferencia el título de Un africanista del siglo XVI, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es posible que esta obra permanezca tan olvidada? Lo primero que ves es que Luis del Mármol responde a un modelo que muchas veces ni nosotros mismos nos creemos. Y es el soldado español del siglo XVI. Existe toda una tradición antimilitarista en España, ¿verdad?, que te pinta siempre a los soldados y a los militares como militarotes brutos y un poquito rafles, muy poco leídos. Es bastante falsa, pero desde luego es muy falsa cuando se aplica al soldado español del siglo de oro. No tenemos más que pensar en el caso de Don Miguel de Cervantes, que, en fin, conocidísimo por su obra literaria, pero del cual casi siempre se minusvalora un hecho que para mí es decisivo, sin el cual no se puede entender realmente a Cervantes. Y es que Cervantes ha sido un soldado de los tercios. Y es un soldado de la campaña de Lepanto. Yo creo que sin esa dimensión militar de Cervantes no se puede entender su obra. Pero si fuera solamente Cervantes, dirías, pues es una casualidad, pero es que está Calderón, está Lope, y ¿quién de los grandes escritores españoles del siglo XVI no ha sido un soldado antes? ¿De acuerdo? Digo, también, junto al interés que me despertaba el tema africano, me pareció que era una buena forma de reivindicar un poco estos soldados españoles de esta época gloriosa. La lástima es que al final, bueno, pues al final no terminé la tesis doctoral que empecé a hacer, la dejé en el olvido porque otros temas más acuciantes, que tenían una salida más pública, vamos. Pero siempre he tenido esta pulsión, ¿no? Os lo digo porque a día de hoy, lo estábamos comentando hace un ratito, tomando un café, es curioso este reverdecer que hay de interés sobre los tercios. Un órgano de prensa tampoco favorable a estas glorias hispanas, como puede ser El País, el mes pasado, en enero, lo citaba, la segunda vida de los tercios, ¿no? Es curioso, se publican libros, hay numerosos artículos, grupos de recreación, en los desfiles de las Fuerzas Armadas salen grupos vestidos de soldados de los tercios. Bueno, pues sin embargo siempre se habla de los tercios en Europa. Después está claro el tema de los conquistadores. Son los coetáneos, son los tercios, y podría, por supuesto, también es un tema inagotable, ¿verdad? Pero en cambio, a los soldados españoles que estuvieron en África, mucha gente parece pensar que las campañas africanas empiezan con la guerra de África, con Primi, con O'Donnell. No, esto viene de muy atrás, ¿no? Era, por tanto, una ocasión también para reivindicar este tema, la presencia militar, la actividad militar de España en el norte de África es muy importante. Y después, al final, en una reflexión de por qué tiene sentido analizar su importancia. ¿De acuerdo? En realidad fue una lucha titánica. El hecho de que no se hable mucho de ella no puede hacernos olvidar un dato súper elocuente. Cortés se lanza a la conquista de México con los hombres que todos sabemos que está, con 300. ¿Sí? La primera de las operaciones militares de importancia de España en África, la conquista de Melilla, ya es con 10.000 hombres. La última operación de gran envergadura, el intento de conquistar Argel, fueron 36.000 hombres los que intervinieron en el combate. Luego,
Sí, es cierto, de que tienen menos incidencia histórica porque al final no se consiguió lo que se pretendía, pero lo que no podemos es seguir ignorando la importancia que se le concedió en su momento a estos hechos, y el esfuerzo que aquí se hizo. Y sin embargo, fuera de algunos muy pocos especialistas en la historia española, se han ocupado de este tema. Me refiero a de Luis del Mármol, Tomás García Figueras, Agustín García de Zúa, ya fallecidos, y Miguel Ángel de Bulnes, son casi los únicos que han hablado de este personaje. Me refiero siempre a su dimensión africana, porque la dimensión como combatiente en la guerra de las Alpujarras es mucho más conocida. De hecho, también es cierto que una de las cosas que lo dejan un poquito en la penumbra es que tengamos muchas lagunas sobre su biografía. Sabemos que nace en 1520 o 1524, más o menos, y que nace en Granada. Para entonces, el tema africano ya tiene mucha importancia. Para empezar, porque en 1400, principio de 1400, en 1402 exactamente, es cuando se realiza la primera operación anfibia, conquistando a la primera de las Islas Canarias. Cierto, la conquista de las Canarias se va a alargar muchísimo, porque al final la última de las operaciones es la conquista de Tenerife, es en 1496. Pero repito, ya vemos como Castilla está interesada en este tema africano desde principios del siglo XV, es decir, 100 años antes, que tenemos por concluida la conquista. ¿De acuerdo? Y no solamente sobre el archipiélago, sino la misma África continental. Está la famosa factoría, esta semítica de Santa Cruz del Mar Pequeña, que llegó a desaparecer totalmente, estaría más o menos donde estaba el actual Ifni, y ese se conquistó, se estableció allí este puesto avanzado, ya en el año 1476. Aunque la verdad sea dicha, serán otros reinos españoles los que más interés tengan en África. Y la razón es bastante sencilla. El crecimiento de Castilla ha embotellado a otros dos reinos peninsulares. Uno es Portugal y otro es la Corona de Aragón. Y son estos los que pasan el estrecho y se lanzan más allá de nuestro mar, del mar Mediterráneo y del Atlántico. Nuestros hermanos portugueses ya conquistan Ceuta el año 1415, ¿de acuerdo? La mayor fase de la expansión de estos españoles, y digo los españoles no por hacer de gracia, sino porque yo creo que Luis de Camoens, cuando escribe Los Luisianas, tiene toda la razón del mundo, dice: nosotros, los españoles, lusitanos y castellanos, ¿de acuerdo? En esta época son tan españoles como nosotros, porque se independizaron ya pasa otra cosa, pero en esta época hay que considerarlos como lo que son, tan españoles como los castellanos, como los aragoneses. Repito entonces que fundamentalmente es la corona de Portugal la que hace una presión muy fuerte para establecerse en Marruecos, con Alfonso V, el africano, y después con los reyes que le suceden, Enrique el Navegante, el rey Manuel, ¿de acuerdo? Por eso, atentos, porque es muy curioso, todo el mundo habla del Tratado de Tordesillas y dice, bueno, pues en el Tratado de Tordesillas es América para los españoles, África para los portugueses. Atentos, en el Tratado de Tordesillas está muy articulado, y ahí se establece exactamente la división de la Berberia entre los reinos españoles. De Melilla hacia el Atlántico, eso es para la corona de Portugal. Pero desde Melilla hasta donde todo el quieras al este, eso es para la corona, vamos a llamarle la monarquía hispánica, los reyes católicos, ¿de acuerdo? En este momento ya es Castilla, la monarquía hispánica ya no es Castilla solo, es España, perdón, es Castilla y Aragón. Luego repito, en ese tratado tantas veces citado, tantísimas veces citados, atentos porque se hace mención expresa a una división del trabajo en el norte de África. Y los reyes se lanzan enseguida, los reyes de España, Isabel y
Fernando, a esta tarea. Es muy curioso porque aquí hay dos partes, una es la acción militar y otra es la acción de, vamos a llamar así, agentes secretos. En este momento el Magreb estaba en una época de decadencia, de división, había desaparecido el último de los grandes reinos, el reino de los benimerines, y lo que hacen los reyes católicos es mandar un montón de agentes a toda la zona a ver si consiguen que el mayor número posible de reyes locales se declaren vasallos de Castilla, de Aragón, de Castilla y de Aragón, perdón. Algún éxito se tiene, porque por ejemplo, en 1496, una isla súper estratégica, la isla se le llamaba entonces la isla de los Helves. En la actualidad lo encontraréis en los Andes como la isla de Yerba, la que está en el ángulo sur de Túnez, la frontera con Libia, una isla de mayor interés estratégico. Se consigue que el reyezuelo de Yerba se declare vasallo de la corona española, pero repito, junto a esta acción diplomática, económica, de penetración de agentes, hay ya también, repito, una acción militar clara y directa, la conquista de Melilla, 1497, ¿de acuerdo? Pero atentos, porque este hecho no puede hacer ninguna de que siga habiendo problemas en el interior de España. ¿Sí? Justamente el año 1500 es cuando se produce la revuelta del Albaicín, que se extiende a todas las Alpujarras después, que demuestra que, bueno, damos por terminada la reconquista, pensamos, en 1422 se acaba la reconquista, sí, pero no, porque sigue habiendo lo que en términos actuales llamaríamos un quintacolumnismo, ¿verdad? Los moriscos presentes en toda esta zona. 1504 es el año de la muerte de la reina Isabel y todo el mundo recuerda su testamento, donde dice expresamente, le pide a sus súbditos y a sus sucesores que no cesen en la conquista de África. Orden expresa de su majestad, la reina, que en fin, todos sabéis la importancia que tiene nuestra historia y el eco que tenía sus palabras. Pareció, por un momento, de que efectivamente se le iba a hacer mucho caso, ¿no? En 1508 se conquista el peñón de Vélez de la Gomera. Al año siguiente la operación mucho más importante, mucho más ambiciosa, dirigida por el mismo cardenal Cisneros, en la conquista de Orán, que se emplean ya 14.000 hombres. En la conquista de Melilla fueron 5.000. El año 1510 se obtiene el vasallaje de la ciudad de Argel. Pero atentos, más al este y ya por conquista militar se conquista el puerto de Bujía. Para que los entendamos, está a mitad de camino entre Argel ciudad y Túnez. Y a la vez se consigue el vasallaje del rey de Túnez y atentos, se conquista Trípoli. Todo eso en 1510. Es un momento que parece que se va a dar el salto directo al norte de África. De hecho hay un plan, sabéis que en este momento el rey Fernando está con el tema este de las órdenes militares, qué se hace con ellas, para arriba, para abajo, y llega a tener una idea muy clara. Orán va a ser el nuevo cuartel general de la Orden de los Caballeros de Santiago, Melilla, Orán de los Caballeros de Calatrava y Bujía de los Caballeros de Alcántara. ¿De acuerdo? Luego se piensa en proyectar estas fuerzas militares al norte de África. Pero no va a ser sencillo. Ese mismo año, en 1510, sucede el tristemente famoso desastre de la isla de los Guerres, de la isla de Yerba, ¿verdad? Se reconquista por parte de los musulmanes la isla y la guarnición es pasada a cuchillo y degollada, y se hace con ellos una famosísima pirámide que estuvo en la isla durante prácticamente hasta el siglo XX, allí se conservaba. ¿De acuerdo? Es más, entra en acción un personaje también famoso en nuestra historia, Hayr ad-Din Barbarroja, que consigue hacerse con Argel
solamente nos deja, Argel es una bahía y en el centro hay una isla, de ahí viene el nombre del país, Aljazair, la isla, Argel, ¿de acuerdo? Nos quedamos solamente con la isla de Argel y en un intento de reconquistar Yerba acaba mal, la expedición no consigue ni siquiera desembarcar. Esto fue en el año 1520, que es justamente cuando viene al mundo Luis del Mármol Carvajal en Granada, que de todas las ciudades de España posiblemente es la más sensibilizada con los temas del norte de África, y los motivos son obvios. Ciudades como Murcia y Cartagena parecían más volcadas hacia el mundo italiano. Ciudades como Sevilla, ya a estas alturas, ya se habían volcado hacia el mundo americano, y encajonada entre ambas estaba la ciudad de Granada, que parece que tenga su hinterland natural en el norte de África, en el Magreb. ¿De acuerdo? Repito entonces que a él, un granadino, este tema de África, del cautivo del primer autor, no tiene extraño. Un tema donde dice que había aspectos oscuros, lagunas, en la biografía de Mármol. Uno de ellos es su nacimiento. Hay tantas luces, tantas sombras sobre su nacimiento que, bueno, esto también forma parte de las tradiciones nacionales. Se ha especulado con que era morisco. Ya sabéis que en España hay toda una tradición de atribuirle a todo el mundo o orígenes judíos o orígenes moriscos, como si no... Bueno, no, en realidad sabemos muy bien porque él no habla apenas de su nacimiento, es un hijo bastardo de un famoso, de un escribano de la audiencia de Granada, y claro, pues en esta época pues no es de muy buen tono, y por eso él guarda silencio sobre sus orígenes, pero repito, es cristiano viejo. También es extremadamente pudoroso sobre su carrera. Sabemos que entra como soldado y sabemos que llega a oficial y tiene un cargo de importancia, pero él nunca dice sus méritos. Si dijera, mira, es que es un tío analfabeto que no sabe escribir, pero si tiene publicados unos libros estupendísimos y gigantescos. La descripción general de África tiene este tamaño, ¿de acuerdo? Pero, ¿y por qué no habla de sus campañas, de sus métodos militares? En realidad, los que recordéis a Calderón no os va a extrañar. Aquí la principal hazaña es obedecer, y el modo en que ha de ser es ni pedir ni rehusar. Él no habla de sí mismo, él es un soldado y punto pelota, no tiene por qué echarse flores, ¿de acuerdo? Ya hemos visto la oficina en la que nace, y repito, a partir de ese momento las noticias que van llegando, casi todas son negativas. En 1522 se pierde el Peñón de Verde de la Gomera, en el 24 fue totalmente arrasada Santa Cruz del Mar Pequeña, que os he dicho estaba en Sidi, Ifni. En el 29 Barbarroja, que ya es el dueño de Argel, de la ciudad de Argel, se adueña de la isla de Argel. Y en 1524 Barbarroja depone al bey, al reyazuelo de Túnez, que era vasallo de España. Había que reaccionar. Y finalmente el rey, el César Carlos reacciona. Reacciona lanzando una campaña contra Túnez, en la cual él participa en persona. Esto sabemos que su Sacra, Cesar y Católica Majestad, el emperador Carlos, fue un gran guerrero, y todos lo recordamos con esa imagen increíble, ¿verdad?, en la batalla de Mühlberg. Pero atentos, porque no le recordamos tan a menudo en sus campañas africanas. Realizó dos grandes operaciones africanas. En la primera, que interviene Mármol, es la conquista de Túnez. No podemos saber exactamente si fue ya como soldado o como paje de algún oficial, depende de la edad que le atribuyamos. Pero él lo dice claramente que he servido bajo las banderas imperiales en todas las empresas de África por espacio de 22 años. ¿De acuerdo? Yo confío en que
alguno de, ahora que hay este interés por la historia de nuestros tercios y por estas campañas militares españolas, que finalmente algún historiador español de solvencia analice esto en términos más actuales. Hay algunos libros que son demasiado antiguos, porque de hecho es bastante triste que todo el mundo considera el mejor libro sobre la presencia militar de España en el Magreb en este siglo es de un autor norteamericano, se llama The Forgotten Frontier, la frontera olvidada, una historia del siglo, de la frontera ibero-africana en el siglo XVII, ¿de acuerdo? A ver si, repito, vamos solventando ese problema. ¿Por qué este interés por el norte de África? Bueno, la gente, y ahora que cada vez estudiamos menos historia de España en los institutos y en los colegios, la gente puede que haya perdido un poco el sentido histórico de los sucesos. Pero miren, un español de esta manera sabe perfectamente que desde la invasión del siglo VIII, la invasión árabe del siglo VIII, ha habido otras 3 invasiones norteafricanas, ¿verdad? Ha estado la invasión de los almorávides, ha estado la invasión de los almohades y ha estado la invasión de los benimerines, ¿no? Yo también quizá en esto estoy más sensibilizado que otros españoles, porque yo soy de un pueblo que está en la frontera, donde está el castillo de Calatrava, que se construyó para luchar contra los almohades. Entonces quizás eso me hace que... Pero creo que esta noción se ha perdido entre nosotros hoy en día, pero no era así entre los españoles del siglo XVII, que se ven muy bien que si querían mantener la España cristiana que acababan de terminar la Reconquista, no podían olvidarse del norte de África, que en cualquier momento, igual que había habido una invasión almorávide, almorávide y benimerín, podía volver a reaparecer este problema. Incluso esta última invasión, la de los benimerines, que ya solamente la recordamos por aquello de Guzmán el Bueno y la batalla de Salado, había tenido mucha más importancia de la que le damos, ¿no? Por ejemplo, los benimerines reaccionan y lanzan su último intento de invadir España justamente cuando, como respuesta a una acción militar de los castellanos que han ocupado durante unos meses lo que llamamos Rabat, exactamente Sale, al lado de Rabat. Dicen, esto no lo podemos tolerar, así es que reaccionan militarmente con haciendo este último intento de invasión norteafricana. Por tanto, tenemos por un lado, así sintetizo esta primera parte, que hay una constante actividad militar española en la región, que es una actividad militar de muchísima envergadura, que el esfuerzo militar que se hace es, por ejemplo, infinitamente mayor que el esfuerzo militar que se está haciendo en América. ¿De acuerdo? Y, sin embargo, los resultados son escasos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos combatiendo en este instante no solamente contra los berberes norteafricanos, sus distintos beys, sus distintos sultanes, sino que estamos combatiendo con una superpotencia mundial, y sabéis que me refiero al Imperio Otomano. ¿De acuerdo? El Imperio Otomano, que se está expandiendo auténticamente como una mancha de aceite y que siempre nos acordamos más o menos de su avance hacia Viena, cuando se carga el reino de Serbia, cuando se carga el reino de Hungría, pero que, repito, también se expande muchísimo, se expande tremendamente hacia el norte de África. ¿Qué es lo que explica que después de aquella fase 1510, cuando conquistamos Melilla, cuando conquistamos Bujía, cuando conquistamos Trípoli,
El reflujo es porque los otomanos han decidido intervenir en el norte de África, ¿de acuerdo? Luego es una potencia, no es una lucha simplemente contra los norteafricanos, es una lucha contra la mayor potencia islámica del mundo en este instante, una potencia que tenía fuerza para combatir en el Mediterráneo occidental, pero también en otros frentes, ¿no? en los Balcanes. Repito, una superpotencia mundial. ¿De acuerdo? Por desgracia, en estos combates que se están librando, sí sabemos que estuvo en la campaña de Túnez, sabemos que estuvo en la campaña de Argel. La campaña de Argel fue exactamente lo contrario. Su Majestad Cesárea y Católica, el emperador, reunió a 36.000 hombres, atentos, porque reunió a los mejores soldados que pudo encontrar. Me temo que mucha gente no lo sabe. Hizo intervenir, por ejemplo, a Hernán Cortés. Hernán Cortés participó en la campaña contra Argel y, sin embargo, se saldó con un fracaso estrepitoso. Todo hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, sabemos que estuvo en la campaña de Túnez, evidentemente tuvo que estar en la campaña de Argel, y sin embargo hay más detalles que no conocemos de su presencia militar. Sí, él lo reconoce, que estuvo 8 años cautivo, ¿de acuerdo? Lo dice expresamente, dice, de los 22 años, 8 años he estado cautivo. Llega a España, no se sabe muy bien si el 1554 o el 1500, perdón, se le libera, llega a España el 57, pero parece ser que antes ha estado libre durante por lo menos 3 años en el norte de África. Aquí hay una parte curiosísima, y es que le ocurre a muchos soldados que han estado en el norte de África. En parte son soldados, pero tienen otro componente de agentes secretos. ¿Qué ha hecho Luis de Mármol durante todo este tiempo en África? Él te cuenta que ha recorrido desde Túnez hasta Seguí el Hamra. ¿Sabes? Seguí el Hamra es la parte norte del antiguo Sahara Occidental español, ¿de acuerdo? Dices, no sé, porque dicen, ha estado cautivo, y te imaginas pues que ha estado cautivo como Cervantes. Cervantes, pues lo ha contado, de verdad, estaba ahí en los baños en Argel, cautivo, como quien dice, con las argollas esas típicas. Dices, y este hombre, el Luis del Mármol, ¿cómo lo tienen viajando tanto? Hombre, se puede explicar quizás si dices, es que estuvo al servicio personal del que le capturó, pero lo más verosímil es que estuviera también como instructor de las tropas sadianas. En este momento hay una dinastía, otra nueva dinastía en Marruecos, que está intentando hacerse con el control del país. Los sadianos. ¿Y qué hace un soldado español, católico, que, como dice, ha servido las banderas imperiales en el ejército de los sadianos? Bueno, él lo cuenta en su libro, dice, los árabes de Fez, los árabes de Marrakech no saben manejar las armas de fuego, no conocen la táctica de las armas de fuego. Las dinastías norteafricanas, todas han sido dinastías de ejércitos de jinetes, que han apostado por la fuerza de la caballería, no por la fuerza de la pólvora. Así es que parece ser que está como instructor de estas tropas sadianas, y algunos estarán pensando, ¿y esto no es un caso de traición? Pues no, porque es que la monarquía católica española se ha dado cuenta de que realmente el peligro estratégico no son los bereberes norteafricanos, el peligro estratégico son los otomanos, ¿de acuerdo? Y los saadianos, que se hacen con el poder en Marruecos y unifican el país en nombre de la lucha contra los infieles, en realidad, están pactando en secreto con España contener a los otomanos. Es muy curioso, el año que viene Luis del Mármol Carvajal,
es cuando el rey sadiano, es Muhammad al-Saif, es asesinado justamente por un agente otomano, ¿de acuerdo? Es cuando él decide, me vuelvo a España porque aquí ya mi vida peligra. Por eso digo, esto le va a permitir conocer de una manera increíble todo el norte de África. Su libro, ¿por qué tiene un valor tan excepcional? Porque es que se ha pateado todo el norte de África. ¿Ha estado cautivo? Sí, pero en realidad ha estado haciendo un poco como agente secreto. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué punto lo hace con orden expresa de las autoridades españolas? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Es una cosa muy curiosa. Cuando se repatriaba, sabéis que había órdenes religiosas especializadas en rescatar cautivos, los mercedarios, cuando repatriaban a un señor que hubiera estado en África, se le obligaba a hacer una declaración para que constara si había hecho apostasía, para en algún momento, ¿no? Se conservan miles de estas declaraciones, entre ellas la de Cervantes, y la de Luis del Malva no aparece por ninguna parte. Por otra parte, cuando ya se licencia en el ejército y pide algunas mercedes, él dice, bueno, ya sabéis las cosas que yo he hecho, pero no dice qué cosas ha hecho. ¿De acuerdo? Él da por hecho que lo van a saber, debe ser público y notorio, pero no lo dice. ¿De acuerdo? Por eso os repito que es muy posible que estos 8 años, sí, está cautivo, sí, lo ha cogido cautivo. Tampoco sabemos exactamente cómo. Suponemos que es porque las guarniciones que están en el norte de África, sobre todo la guarnición de Orán, están en una situación bastante penosa. Es muy complicado suministrarlas, así que cada cierto tiempo tienen que salir hacer una razzia por el país. Y a veces salen bien las expediciones y otras no salen tan bien. Y hay veces en que cogen prisioneros a los que han salido de la fortaleza para tratar de conseguir alimentos, etcétera, etcétera. Sí, sabemos que, repito, que lo han cogido cautivo, pero que esos 8 años también es casi seguro que ha estado haciendo una especie de tareas como de agente secreto, instructor, también un poquito de operaciones especiales, diríamos hoy en la terminología más actual. ¿De acuerdo? Y, en definitiva, sirviendo los intereses estratégicos de España, porque en este momento el peligro real, repito, no son los beys, berberes o sultanes de Marruecos. El peligro real es el Imperio Otomano. ¿De acuerdo? Por otra parte, tampoco vamos a desvelar ningún secreto. El hecho de que los soberanos musulmanes en muchas ocasiones habían tenido a su servicio a guerreros cristianos, pues cualquiera de los que estamos aquí, que hemos leído El Cantar de Miocid de la Cole, luego sabemos que no era una situación tan anómala. ¿De acuerdo? Muy bien. El caso es que finalmente vuelve a España y continúa su carrera militar. Participa en las campañas en Italia. Hay un testamento de Felipe II, es uno de esos momentos que tiene unos roces tremendos con el papado y está operando en Italia contra el papado. De la campaña de Italia vuelve a su lugar natal y participa de una manera muy activa en la guerra de las Alpujarras. Es curioso, porque, bueno, todos sabéis que la campaña, la rebelión de las Alpujarras fue una amenaza militar tan seria, como para que el comandante en jefe de las tropas fuera ni más ni menos que don Juan de Austria, ¿de acuerdo? El mejor general español del momento, no es ninguna tontería. Y don Juan de Austria le da un cargo de extremada confianza. Es el veedor real del ejército de don Juan de Austria. Es un libro que tiene categoría de oficial, el veedor. Es más, sabemos cosas que hizo en esta campaña. Es un poco el interventor, en términos actuales. Detectó una serie de prácticas corruptas que había en los suministros, en las pagas, etcétera, etcétera, y les atajó con mucha eficacia. Sin embargo, ya debe tener sus años, y no acompañó a
a don Juan de Austria en la siguiente gran campaña del príncipe, que es, ya lo sabéis todos, Lepanto, ¿de acuerdo? Él se quedó en su Granada natal y lo sabemos porque está registrado la partida de bautismo de su hijo el año 1572. Y es ese año, el año 1573, cuando publica el libro que fue el que a mí me despertó el interés por este hombre, la Descripción General de África. Sabemos que se enroló muy joven en el soldado. El soldado no consta que tuviera estudios, pero desplegó una erudición pasmosa. Repito, si uno no entiende el perfil del soldado español del siglo XVI, esto no puede entenderlo. Pero recuerdo esta brillantísima definición que ha hecho Pudu, ¿verdad? Es el soldado gentilhombre. No es simplemente un tío que maneja muy bien la espada, es un señor que sabe escribir, que sabe leer, que es culto. En los campamentos españoles en este momento estaba Marte, pero no nos engañemos, también estaban las musas, y esto se nota en la cantidad de estos señores que tenemos con estos perfiles. La coincidencia de la victoria de Lepanto y la aparición del libro de Descripción General de África es muy difícil que sea casual, ¿de acuerdo? ¿Cómo interpreta él este hecho? Dice, bueno, ahora sí, nos hemos lanzado al centro del poderío otomano, porque os recuerdo que no es que se haya interceptado a una flota otomana que llega a las costas españolas, sino que nos hemos metido al Golfo de Patras a derrotar allí a los otomanos, ¿no? Entonces, él está convencido de que ahora sí España va a poner toda la carne en el asador en esta lucha contra el Islam. Aunque no participó en la campaña de Lepanto, es curioso porque se le tenía por uno, bueno, se le tenía, no, era una autoridad en temas del Magreb e islámicos, y se le encarga la traducción de la bandera que se le ha cogido a la flota otomana, la nave capitana, que viene a España, se le encarga a él la traducción de este texto. ¿De acuerdo? El libro de Luis del Mármol, Descripción General de África. Veremos que tiene un título mucho más largo. La primera, este libros y volúmenes, bueno, en definitiva, para la terminología actual, son como dos volúmenes. Uno muy grueso, un libro muy grueso en dos volúmenes, que aparece en el 1933, pero significativamente la última parte, la tercera parte, no aparece hasta 26 años más tarde. La primera parte se la ha hecho un editor, que tiene un libro para la época, un gran formato, muy cuidada la edición para la época, y la segunda parte se la tiene que pagar él. Ya no hay editor que quiera sacarle esto. Parece que pecó de optimismo cuando pensó que la victoria de Lepanto marcaba un cambio de tendencia y que en realidad la monarquía española no estaba en condiciones de hacer ese gran esfuerzo militar contra los otomanos. De hecho, vista con nuestra perspectiva actual, lo que vemos es una estrategia esencialmente defensiva. Pero hay que hacer ese esfuerzo de imaginar ese instante en concreto. ¿Recordáis, casi con total seguridad, la poesía de Hernando de Acuña después de la victoria de Mühlberg? Aquella de: ya se acerca, Señor, pues ya llegada la edad dichosa en que anuncia el cielo una grey y un pastor solo en el suelo, por suerte a vuestros tiempos reservada. Ya tan alto principio en tal jornada nos muestra el fin de vuestro santo celo y anuncia al mundo, para más consuelo, un monarca, un imperio y una espada, ¿verdad? Esa famosa frase, un monarca, un imperio y una espada, que resume también
la ideología de la época de Carlos V. Se interpretó esa victoria, la victoria de Mühlberg, en esta clave tan providencialista, y en esta misma época va a haber otra victoria que también se va a interpretar en la misma clave providencialista. Tiene que ver con nuestros hermanos los portugueses. Si España está haciendo un esfuerzo fundamentalmente para contener a los otomanos, para que no rebasen el Mediterráneo central, en cambio los portugueses siguen empeñados en su intento muy fuerte de conquistar Marruecos. Un intento que, ya lo sabéis, lleva al sobrino de Felipe II, al rey Don Sebastián, a participar en esta batalla de los tres reyes, en la batalla de Alcázar-Quibir, en la cual muere él y cae prisionero la mayor parte de la nobleza portuguesa. Consecuencia de ese hecho, pues se produce la unificación con Portugal, porque ya sabéis que quien tiene los derechos dinásticos es Felipe II. Y es curioso, porque repito, estamos viendo la mentalidad con qué ideas se está trabajando Mármol y muchos españoles en esta época. Lo digo porque al unificarse España con Portugal, hay algunos autores españoles de la época que ven en esto también una señal providencial, una muestra providencial de que por fin vamos a recuperar nuestra vocación africana. Al asumir la corona portuguesa, vamos a asumir la vocación africana. Y hay un poeta sevillano, Fernando de Herrera, que un poquito parafraseando a Acuña, compone otro soneto muy significativo. Dice: ya que el vencido reino lusitano humilla al yugo la cerviz paciente, y todo el gran esfuerzo de Occidente tenéis, sacro Señor, en vuestra mano, volved contra el suelo hórrido africano el firme pecho y vuestra osada frente. Estamos, repito, con el que hay que lanzarse a la conquista de África, ¿no? Bueno, la realidad, pues la realidad es que en el norte de Europa han aparecido unos señores impresentables, los calvinistas, que se han puesto a desafiar la autoridad del rey católico, y Felipe II entiende que en realidad es más peligroso el calvinismo que el islam para el mundo católico, así que decide volcar ahí sus esfuerzos. Los datos son muy elocuentes. Entre 1571 y 1576, la flota de galeras del Mediterráneo supuso para las arcas públicas 8,6 millones de escudos. Pero atentos, porque el ejército de Flandes supuso 10 millones. ¿De acuerdo? De no haber sido por esa desviación absurda de tantísimos recursos volcados para combatir a los calvinistas, esos 16 millones, esos 10 millones sumados a los otros 8 millones, hubieran sido posiblemente decisivos en el ámbito mediterráneo. Pero bueno, la historia es la que fue. El caso es que, aunque él durante un momento se ha sentido extraordinariamente, él o más gente, Fernando Herrera, el poema el soneto de Fernando Herrera lo muestra también claramente, se han sentido extraordinariamente ilusionados con esta idea, pues la realidad es la que es. Y viejo, y cansado, y con muchos años de servicio, y habiendo hecho un tremendo esfuerzo de documentación, él ve como sus sueños se evaporan, ¿verdad? Así que se retira a vivir, como ha participado de una manera tan destacada en la campaña de las Alpujarras, se le ha dado como premio unas fincas en la zona de Vélez, Málaga, y se retira allí. Va a morir en el año 1599 o 1600, no se ve muy bien, ¿no? El libro, que es el que nuestra mejor forma de analizar es el mármol, porque repito, hay tantas lagunas sobre su biografía. El libro tiene como título
A ver si encuentro el título exacto. Bueno, es descripción general de África y de las cosas acaecidas desde la fundación de la secta de Mahoma hasta el año 1571. Luego, atentos, el título no puede ser más ambicioso, es una descripción general de África, pero a la vez es una historia de la lucha entre el mundo islámico y el mundo cristiano, que sorprende por su extraordinaria erudición. Es que narra la conquista de los árabes de Persia, o las campañas de los árabes contra el imperio bizantino. ¿De acuerdo? Es de una erudición pasmosa. Tiene una parte geográfica, donde describe las características de los ríos, las ciudades, de toda esta región. Llega, evidentemente no las he visto todas, aquí está manejando otras fuentes, llega prácticamente hasta el río Congo. Para él África acaba en el Congo. Y recoge aspectos que normalmente nosotros tenemos totalmente olvidados, ¿no? Como la correspondencia de los distintos reyezuelos de la zona del Congo, dirigida a los reyes de España, en concreto a Felipe II, ¿no? Repito, les da una impresión, es una obra de una erudición famosa, ¿no? ¿Cómo ha llegado a adquirir tales conocimientos y qué es lo que se propone con este libro? Bueno, Miguel Ángel de Bulnes, que es el que más ha estudiado este hombre, lo tiene clarísimo. Este libro es un estudio, lo llamaremos un estudio de Estado Mayor. Es todo un estudio, él ha recopilado toda la información geográfica e histórica necesaria con vistas a realizar, en cuanto sea posible, una conquista general de África, ni más ni menos. Miguel Ángel de Bulnes lo pone claro, dice: la descripción de África y Asia era imprescindible para unos hombres que deseaban poseerlas. En este contexto, la figura de Luis de Mármol Carvajal brilla con luz propia. Para el caso, se puede dividir los relatos sobre los musulmanes y sus tierras en dos periodos, siendo la línea divisoria los últimos años del siglo XVI, en la época en la que aparecen impresas las obras del escritor granadino. Resumiendo, como militar, tiene la obligación de facilitar los instrumentos necesarios para la ocupación del territorio. Luego, no es simplemente un señor que ha estado, diríamos en terminología actual, pegándose barrigazos en todas las campañas, sino que, repito, hace un trabajo de Estado Mayor absolutamente impresionante, recopilando todo tipo de datos. Por ejemplo, y no es casualidad, subraya mucho las tensiones existentes entre los distintos reyes musulmanes de la época o entre estos reyes del Magreb y los otomanos, porque, repito, él quiere explotar evidentemente esas debilidades de cara a ese proyecto. También, como esto, se trata de hacer una síntesis muy global, es increíble la narración tan detallada que hace de lo que llamamos la Reconquista. Tan sorprendente es el libro que, evidentemente, la gente dice: bueno, ¿y este tío? Si es un tío que no tiene estudios, es un tío que, bueno, sí, su padre es un tío de prestigio, pero no ha reconocido, no tiene fortuna tampoco. ¿Cómo se ha podido documentar? Algunos subrayan que sí, que es cierto, que ha utilizado mucho una obra muy similar en título a la suya, escrita por un personaje llamado León el Africano. No sé si os suena. Hay una famosa novela de Amin Malouf, que se llama León el Africano. Este León el Africano era también granadino como él, pero este era morisco. Se había establecido en Fez, lo capturaron los cristianos y entonces fue esclavo del Papa, y durante esta esclavitud escribió esta descripción general de África. Pero atentos, porque la obra se publicó en italiano. Luego, Luis del Mármol no solamente se tomó la molestia de conseguir la obra, sino es que la está leyendo en italiano, porque no se publicó en español.
Cuando se estudia con detenimiento, dices, bueno, también aquí hay muchas cosas tomadas de autores portugueses. Por motivos obvios, ya sabéis que los portugueses son los que más han llegado. Mientras que el Tratado de las Casovas limitaba la expansión española en África al sur del Cabo Bojador, ya no podíamos bajar, ellos sí. Entonces todo lo que cuenta él sobre el Golfo de Guinea, tal, es de autores portugueses. Vale, estupendo. Es cierto, no los cita tampoco. Ni cita a León Africano, ni cita a los autores portugueses a los que está usando. Pero esto no es nada que nos sorprenda. A los que conocemos un poquitín la historia de la época del Renacimiento, es muy curioso, porque los autores del Renacimiento citan siempre, por su nombre, por su título, las obras de los autores de la Antigüedad clásica, que eran los que tenían el argumento de autoridad. Pero obviaban el citar a los autores contemporáneos, ¿no? Pero repito, sí, en algunos casos hoy diríamos, coño, está plagiando, ¿no? Sí, pues vale, pero repito, está leyendo, que no es en una época que no podéis pedir los libros en Amazon, que se ha conseguido el tío bibliografía en italiano, se ha conseguido bibliografía en portugués, la está trabajando, la domina y la integra en un relato, repito, muy coherente como estudio de Estado Mayor. Forma de saber que el libro es una pasada del libro. Muy sencillo, nosotros llega un momento en que abdicamos totalmente de nuestra vocación africana, pero no así nuestros vecinos del norte, los franceses, que ya sabéis que van a ser al final los que se queden con todo el África magrebí, ¿no? El libro de Mármol Carvajal se publica en francés, en España pasó, se olvidó enseguida la existencia de este libro, y sin embargo se publicó en francés en el siglo XVII, al final del siglo XVII. Pero Pamboso sigue siendo un libro tan valioso, tan riquísimo en información, que se ha publicado en árabe a finales del siglo XX. Porque los mismos marroquíes consideran que es una fuente inagotable de información sobre su país. ¿De acuerdo? Dice, bueno, ¿y cómo este tío no tuvo éxito en España este libro? Pues la razón es muy sencilla. ¿De quién es contemporáneo? De Garcilaso, de la Vega, de Jorge, de Montemayor, de Fray Luis de Granada, de Lope de Rueda, de Alonso de Cilla, de Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, de Miguel de Cervantes. ¿No? Tienes esa constelación de genios y por muy bueno que tú seas, pues pareces un minúsculo, ¿no? Había ensayos en esa época, no estamos hablando de literatura y tal, pero atentos, había gente que le gusta el ensayo, ¿no? Pero en fin, pues miren, entre Luis del Mármol y el Padre Mariana, comprenderán que tiene más atractivo el Padre Mariana, ¿no? Y hay gente a la que, porque claro, les repito, el libro de Sucede en la Brega es un catálogo de batallas increíble, una cantidad de historia militar ahí metida, y hay montones de momentos muy épicos. Sí, es cierto, pero claro, para literatura épica, de esta época, te compras los libros de Hernández del Castillo con la conquista de México, que, bueno, pues son más brillantes, es evidente, ¿no? No le pasó solamente a Mármol, Hubo otros dos españoles que en esta época, de finales del siglo XVI, publicaron libros sobre el norte de África. Diego de Torres había estado 10 años en Marruecos y escribió una historia muy detallada de Marruecos. Y Diego de Aedo, que había estado cautivo en Argel 10 años también, escribió una historia muy detallada de Argelia, vamos. ¿Qué le pasa a estos dos autores? Lo mismo que a Mármol. España llega un momento en que dice, no, mira, yo del norte de África ya abdico de mi idea de proyectarme sobre esa zona, y no tuvieron con esos libros. En cambio, yo les digo, el valor de Mármol se ve muy bien, porque su estudio sobre la guerra de las Alpujarras, en cambio, fue muy leído y fue muy importante. Además, es también curioso. Saben que esta historia de la guerra de las Alpujarras, pues ha tenido varios que la han narrado, ¿verdad? Ginés Pérez de Ita y Luis Hurtado de Mendoza son los otros dos autores que, junto a Luis del Mármol, han tratado fueron contemporáneos a los hechos de las Alpujarras. Ginés Pérez de Ita hizo un relato muy clásico, que es mitad
historia y mitad literatura, muy épico, siguiendo los modelos clásicos de la literatura épica. Y Luis Hurtado de Mendoza, que por el contrario es un señor ya que empieza con estas ideas de que la decadencia española, etcétera, etcétera, y es muy crítico con los Austrias. Entonces fue un autor que también fue muy lido ya a partir del fin de los Austrias. Pero la historia de la guerra de las Alpujarras de Luis del Mármol, a día de hoy, es la más leída. Lo repito, es otra prueba más de que es un autor muy sólido, muy documentado. Si su descripción general de África no ha tenido suerte entre nosotros, no es porque el libro no sea bueno, sino porque los españoles han perdido interés en ese tema. Claro, la guerra de las Alpujarras es otra cosa. Eso sí nos interesa y nos afecta. Se libró en España y todos sabemos que el resultado final va a ser la expulsión de los moriscos. Por eso este libro no se ha olvidado, ni mucho menos, mientras que la descripción general de África sí. Al final, ¿cómo cabe valorar esta época? Lo comentaba no hace mucho con un compañero de trabajo que, bueno, se había dado la casualidad de que habíamos estado leyendo algunas cosas en paralelo y comentábamos que los españoles del siglo XVI es que eran desmesurados. En un país como el nuestro, que a día de hoy parece tan acomplejado, que duda de sí mismo hasta unos extremos patéticos, claro, uno no puede dejar de fascinarse con estos hombres, ¿no? Sí, Luis del Mármol es un ejemplo, un tío que propone, ni más ni menos, un plan general para conquistar África. Pero si es que resulta que esto en este siglo era casi lo normal. Me refiero, uno va al archivo de Simancas y se encuentra con informes que le envían a Felipe II desde Filipinas, diciendo: Majestad, con 1500 guerreros y unos cuantos cañones, usted nos lo da y conquistamos la China. Y hay planes detallados para conquistar China, pero atentos. No, es que amor, esto solo. Los polacos, bueno, su majestad católica, ya sabéis que estaba siempre en defensa de la ortodoxia católica y tenían gran estima a los polacos, porque eran también católicos muy devotos, y estaban siendo amenazados por el avance de los rusos ortodoxos. Así que ni corto ni perezoso, el Consejo de Guerra redacta un plan de operaciones para enviar unos cuantos tercios, atentos, al puerto de Arcángels, en el Mar Blanco, y desde allí avanzar sobre Moscú. ¿De acuerdo? Dice, no puede ser que esto lo hiciera. Sí, lo planeaban. Que bueno, pero esto se quedaba a nivel de planificación. Pues no. Si no conocemos la historia de Luis del Mármol, pues se le ocurre, por ejemplo, y esto tengo que citarlo porque si no reviento, porque es de mi pueblo, Blas Ruiz de Hernán González, de mi pueblo, mismamente de mi pueblo, conquistó Camboya. Duró 5 años la conquista de Camboya, pero se conquistó Camboya, ¿no? Entonces, repito, es tal la desmesura de los... Y no sé si usted suele hablar de Pedro Fernández de Quirós, que persiguió al rey Felipe II durante años, y a Felipe III también, con su plan para conquistar lo que él llamaba las Indias Australes, la Antártida, ni más ni menos. O sea que, en este ambiente de españoles pletóricos, afanosos, desmesurados, pues casi que es normalito, el Luis del Mármol que sí es normalito, ¿no? Dirán, bueno, pero no todos los españoles eran así. No, también había místicos. Pero, por ejemplo, nos lo recuerda este gran filósofo rumano, Emil Cioran, cuando dice, la mística española, dice, son los contemporáneos de los conquistadores. Dice, los místicos son los conquistadores de una geografía invisible. ¿De acuerdo? Y es curioso porque hasta los enemigos de España contratan soldados españoles. El proyecto de Luis del Mármol pues quedó en su proyecto, en su sueño, en su libro. Pero bueno, aún vivía él cuando un ejército donde
todo el mundo hablaba español, sale de Silla Masa y llega y conquista Tombuctú. Es el ejército que manda Diego de Guevara. Este sí es morisco de bueno, Cuevas de Almanzora. Se ha ido a Marruecos y con moriscos de españoles establecidos en Marruecos, pero atentos, también con soldados españoles contratados por Pablo, conquista Tombuctú atravesando el desierto del Sahara. La historia, sabéis todos, me imagino, cómo ha pasado a la posteridad, es la historia de Judar Pachá. Judar Pachá, ¿por qué se llama Judar Pachá? Porque muy dijo que fuera, él hablaba castellano y se pasaba todo diciendo joder, que hay que pegar, joder, que hay que pegar, joder. Y entonces los árabes le pusieron Judar Pachá, el general joder, ¿de acuerdo? Demuestra que efectivamente, pues al final son españoles los que conquistan, los que salen de Más y llegan a Tombuctú, solamente que lo hacen al servicio de un rey musulmán, el rey de Marrakech, ¿no? No sé si en Madrid esta percepción de que la Reconquista no ha acabado en el año 1492 es tan visible como en otras partes de España, ¿no? Yo donde vivo ahora, que es en Alicante, lo tengo clarísimo, que en 1492 no supuso ningún punto final. ¿Y por qué lo tengo clarísimo? Pues muy sencillo. Porque en mi barrio, es un barrio de Alicante, la Huerta de Alicante, hay un montón de casas solariegas, ¿verdad?, de los antiguos agricultores, y cada una tiene una torre, pero una torre que te cagas. Cada casa es un auténtico castillo. Y yo salgo a pasear por la playa y lo que veo son torres defensivas cada 3 kilómetros. Y evidentemente no las pusieron para que hicieran fotos bonitas los turistas cuando vinieron en el siglo XX, sino que hubo una guerra que acaba en 1492 y la guerra contra el Islam continúa como mínimo durante 2 siglos más. ¿De acuerdo? En gran medida hay una serie de combates que más o menos alguno he citado, hay una serie de proyectos que he citado también, y al final sobre todo lo que hay es una especie de guerra de guerrillas naval, incursiones constantes en la costa española, incursiones nuestras en las costas suyas, por supuesto, también no faltan esas incursiones. Y repito, hay toda una actividad militar que continúa durante 2 siglos más la Reconquista. Bueno, y por tanto, al final, conclusión, ¿qué nos sirve esto para entender la historia de España? Vamos a ver. Cada país tiene su historia y fragua en torno a un proyecto que hace que la gente viva en común, quiere vivir en común. Es un proyecto sugestivo de vida en común. Y España, no podemos ignorarlo, se ha fraguado en la lucha contra el Islam. ¿De acuerdo? Precisamente por ese fenómeno hay un intento muy grande de desvalorizar o infravalorar la importancia del fenómeno Reconquista. Como a mí me tocó estudiar la carrera en la época en la cual todos los profesores eran ferozmente marxistas, ahora están un poquito más suaves, hablar de la Reconquista era casi un tabú, ¿no? Allí había que hablar sobre todo de la desamortización, del movimiento obrero y estas cosas. Pero si te citaban la Reconquista, era para decirte, por ejemplo, que bueno, en realidad la Reconquista no hubo Reconquista, sino que se empezó porque los astures siempre se habían dedicado a saquear la meseta. Ya lo hacían con los romanos, pero lo hicieron con los árabes, ¿no? Hay un librito muy clásico sobre los orígenes sociales de la Reconquista. Y dices, sí, es cierto que los astures ya saqueaban la meseta cuando los tiempos romanos, y antes también. Lo que pasa es que saqueaban y se volvían. Y ahora saquean, sí, si usted quiere verlo así, saquean, pero saquean y se quedan en el Duero. Y después saquean, si usted quiere verlo así, saquean, pero avanzan hasta el Tajo. Y después hasta el Guadiana, luego no me cuente usted otra milonga. La famosa aseveración aquella de que estás ni más ni menos que de Ortega. ¿Cómo podemos llamar Reconquista una cosa que dura 800 años? Pues miren, sí, se le puede llamar Reconquista,
que no es una lucha al 100% todo el día unos en un bando y otros en el otro, sí, que hay zonas grises, sí, que hay guerreros cristianos que luchan por sueldo con príncipes árabes, musulmanes, pues sí, pero eso no cambia el significado real de la lucha. Ya os acabo de decir que Luis del Mármol se pasa 8 años de su vida militar objetivamente entrenando a tropas aliadas, ¿de acuerdo? Pero no hace el servicio militar de España, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante la figura de Mármol? Porque nos lo está recordando, que es que no simplemente se acaba esto con los 8 siglos, sino que es una lucha que dura más, ¿de acuerdo? De hecho, técnicamente hablando, repito, lo que nos demuestra el libro de Mármol es que todo el siglo XVII es una continuación directa de la Reconquista. Y esto es una cosa que hay que decirlo porque, en fin, como estamos en los tiempos del multiculturalismo y de la alianza de las civilizaciones y todo eso, pues creo que es conveniente recordarlo, y la figura de Luis del Mármol pues nos sirve para recordarlo, ¿de acuerdo? Y también quiero de paso terminar diciéndoles que yo efectivamente no soy ni mucho menos, no destaco por ser ni anti-islámico ni anti-árabe, al contrario, me parece que hay gente más peligrosa que ellos, todo se ha dicho, más peligrosa para nuestra identidad nacional que los musulmanes y que los árabes incluso, ¿no? Pero que no podemos negar nuestra historia, y nuestra historia es que como proyecto nacional fraguamos en esa lucha, y que hubo ahí un intento de prolongarla que no fraguó, bueno, pues quizá porque no había forma de que fraguara, pero también no fraguó porque hubo otros señores que en otras partes de Europa decidieron que romper la unidad del cristianismo, pues que era una buena idea y que eso iba a significar algo bueno para todo el mundo, que es donde yo discrepo. Pues ya nada más, salvo atender alguna pregunta que quieran hacerme. ¿Preguntas? Enhorabuena por la charla. ¿Alguna de las obras de Luis del Mármol están editadas o hay...? Su libro sobre la guerra de Granada es facilísimo de encontrar. Sí. El otro, el de la descripción general de África, lo puede usted conseguir en la Biblioteca Nacional, se lo pide, se lo hacen, lo tienen en microfichas, se lo imprimen y se lo van a la casa. ¿Ah, sí? Sí, pero es un pochazo así, es una edición facsímil con prólogo de Amezuba, hace un estudio previo sobre su figura. Pero es una edición facsímil, es decir, tal como está O aquí. sea, que no hay ediciones ni antiguas, ni de los años 50. No. Es una edición facsímil de los años 50. Pero repito que Sí, no está transcrita para que son los caracteres de la época, ¿no? Que, se lo digo porque a veces cuesta leerlo. Sí. Cuesta leerlo. No hay una edición, digamos, crítica actualizada al lenguaje actual, con anotaciones, porque claro, ¿qué pasa? Pues miren que los nombres de las personas y los nombres de los lugares te vuelven loco para seguirlos, porque no estaría mal, porque es un libro muy valioso. Ya digo, si los franceses lo editaron en el siglo XVII y los marroquíes lo han editado en 1996, creo, pero en España no. Es que es uno de los innumerables casos de españoles que tenemos en un olvido muy injusto. Sí, aunque Luis del Mármol no participó en Lepanto, pero consta en algún otro momento relación con Cervantes, porque fueron contemporáneos, sí, poco tiempo, pero... No. Fueron contemporáneos, evidentemente. Y en cierta forma también hicieron labor similar durante un tiempo, porque Cervantes también, de hecho, cayó captivo en Orán, sí. También como espía, ¿no? Estaba por allí... Su caso está más documentado. Sí. Su expediente de cautivo está muy documentado. Es que es eso, que a veces nos desbordan. Estos personajes son tan fascinantes y tan completos que a veces nos desbordan nuestra capacidad de análisis. Más. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Le quería decir, yo personalmente nunca he estado en Magreb, no lo he visitado. Y como usted nos ha contado, los recursos que se utilizan en la conquista de distintas plazas del norte de África
no distan demasiado de los que se utilizan, sobre todo militarmente, en la conquista de América, Unos pero los resultados, infinitamente superiores. obviamente todos sabemos que no son los mismos. Y el legado que pervive en América no es el mismo que pervive en Norte de África. Entonces me gustaría que me respondiese a qué podemos observar ahora si nosotros acudimos al Norte de África de turismo, qué podemos ver de ese legado que dejaron los españoles, ya que en América sí que lo vemos, sobre todo, en primer lugar, fácilmente la religión, el idioma, sobre todo, a simple vista, que podríamos apreciar en el Norte de África. Pues, poco. Impresiona, porque uno ve las fortificaciones de Orán, o Salkibir. Es un poco como cuando uno va a Colombia y ve Cartagena de Indias y dice, lagos, lo que hay aquí. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero claro, es que allí no hay un hinterland, no se pasó allí. La resistencia musulmana fue muy fuerte. Ya la misma protagonizada por los bereberes fue importante, pero sobre todo cuando intervino el poder otomano y frenaron totalmente la irradiación hacia el hinterland, ¿no? Nada, es muy poquito esa presencia y evidentemente es curioso, quedan cosas, pero son de otra época posterior, ¿eh? Por ejemplo, ya con la colonización francesa, en la zona de Orán, la colonia que hubo española era tremenda. Eso también nos pasa a los que vivimos en Alicante. En la ciudad de Alicante llegaron a vivir 50.000 pieds noirs, argelinos de origen español, argelinos europeos de origen español, que con la independencia volvieron a Alicante, ¿no? Entonces, no hay nadie en Alicante que tenga cierta edad que no tenga amigos pieds noirs, ¿no? Pero bueno, entonces cuando uno va a esta parte de África, por ejemplo, te sorprende que hay palabras en español. Es más, si no ha cambiado, porque después, la última vez que yo fui, hace tiempo, no había pasado lo del FIS ni nada de esto, pero la última vez que yo fui ahora, salía del barco a la calle y ponía un cartel con los nombres de los barrios, ponía Santa Cruz. Aún se conservaba el nombre del barrio donde habían vivido los españoles de Orán. Y tenía ese nombre, claro, que tú llegas y dices, hostia, no jodas, si el barrio se llama Santa Cruz, y puesto así, en perfecto castellano. Pero claro, simplemente en Orán, no hubo transpaís, ¿no? En este sentido, claro, por eso digo que es interesante reflexionar un poco sobre estos temas porque, mira, se lo acabo de decir, yo no soy ningún enemigo, ni mucho menos frontal del Islam, me parece que es una cultura muy interesante, muy importante y que hay que respetar en cualquier caso, porque no nos engañemos, uno cruza el estrecho y se pone a andar desde Ceuta hasta Pekín y estás recorriendo países islámicos sin salir de países islámicos. Luego, evidentemente, es una de las grandes culturas de la humanidad. Hay que saber que no es la nuestra, hay que saber que nuestra relación con ella ha sido polémica, hay que saber que hemos fraguado como nación en este enfrentamiento, pero es una tontería muy gorda lo que se hace de despreciarla como si fuera es una de las grandes creaciones culturales de la humanidad. Pues